La mayoría de la gente cree que es buena, pero solo son débiles porque no tienen otra opción. Se refugian en la idea de su propia bondad porque les aterra admitir que no tienen la fuerza necesaria para ser peligrosos, y mucho menos para controlarse a sí mismos. Te has pasado años construyendo una narrativa donde eres el protagonista sufrido, el hombre que hace todo bien y al que la vida, de alguna manera, le ha pagado mal. Culpas a la economía, culpas a la falta de oportunidades, culpas a las personas que te rodean por no entender tu sacrificio. Pero si hoy te detuvieras a mirar los restos de tus ambiciones, las cenizas de los proyectos que abandonaste y las cicatrices de las promesas que te hiciste y rompiste antes de que terminara la semana, verías algo aterrador. Verías que el arma del crimen tiene tus huellas dactilares. Quítate la máscara por un momento. Nadie te ha robado más tiempo que tú mismo. Nadie te ha mentido con más descaro que tu propio ego. No eres una víctima de la tormenta. Eres el hombre que decidió soltar el timón cuando el mar se puso difícil porque era más fácil dejarse arrastrar que mantener el rumbo. Estás escuchando esto porque en el fondo de tu conciencia, en ese lugar que el ruido del mundo no logra silenciar, sabes que el enemigo no está afuera. El verdadero saboteador duerme en tu cama, usa tu ropa y mira a través de tus propios ojos. Eres el villano de tu propia historia. Eres el traidor que ha entregado tu carácter al mejor postor por un poco de gratificación instantánea. Hoy, el relato de la víctima se detiene. Hoy, la confrontación con el verdadero verdugo de tu éxito comienza, y no va a ser una conversación cómoda. Mira a tu alrededor. No me refiero a las paredes de tu casa o a los objetos que has acumulado, sino al paisaje de tu realidad interna. Hay un peso que llevas en los hombros, un cansancio que no se quita durmiendo y una sensación de vacío que el ruido del mundo ya no puede llenar. Es esa angustia silenciosa que aparece cuando las luces se apagan y te quedas a solas con el hombre que realmente eres, despojado de tus títulos, de tu cuenta bancaria y de las máscaras que usas para que los demás no vean tu miedo. Sientes que te falta el rumbo, que estás navegando en un océano oscuro sin brújula, remando con todas tus fuerzas pero sin moverte un solo metro hacia adelante. Y lo peor no es el esfuerzo, sino la sospecha de que, si llegaras a algún puerto, tampoco estarías satisfecho. Esta falta de dirección no es un accidente. Es el resultado de haber entregado el mando de tu vida a la necesidad de validación externa. Te has convertido en un adicto al aplauso ajeno, un esclavo de la aprobación de personas que ni siquiera te importan. Cada vez que buscas un me gusta, cada vez que modificas tu comportamiento para encajar, cada vez que callas tu verdad para no incomodar, estás alimentando al villano. Estás vendiendo tu carácter a cambio de una palmadita en la espalda que dura lo que un suspiro. La ansiedad que te quita el sueño es el grito de tu propia mente bajo asedio. Es tu sistema de alerta disparándose porque sabe que estás viviendo una mentira. Has permitido que el caos del mundo exterior, la política, la economía, el ruido digital, dicte tu estado de ánimo. Te levantas y lo primero que haces es dejar que una pantalla decida si hoy vas a estar enojado, triste o asustado. Estás intoxicado de una tensión que tú mismo has cultivado al no poner límites. No tienes límites con la tecnología, no tienes límites con las exigencias de los demás y, sobre todo, no tienes límites con tus propios impulsos. Hoy en día, la debilidad mental se disfraza de sensibilidad. Te han dicho que está bien ceder ante cada emoción, que tus sentimientos son la verdad absoluta y que no deberías esforzarte si algo te causa incomodidad. Esa es la mentira que el villano usa para mantenerte encadenado a la mediocridad. Porque el villano ama la comodidad. La comodidad es el fertilizante del autosabotaje. Mientras sigas refugiado en la idea de que eres una víctima de las circunstancias, no tendrás que hacer el trabajo duro de forjar tu carácter. Es más fácil culpar a tus padres, a tu jefe o al sistema que admitir que has sido tú quien ha dejado que su jardín se llene de maleza. Esta herida psicológica supura cada vez que pospones lo que sabes que tienes que hacer.
Cada vez que eliges el sofá sobre el entrenamiento, el vídeo vacío sobre la lectura profunda, o el silencio cobarde sobre la conversación necesaria, te sientes pequeño porque te has comportado como alguien pequeño. Tu mente ha creado un punto ciego donde no ves tu propia responsabilidad. Te ves como el protagonista de un drama injusto, pero si miraras la cinta completa, verías que tú mismo has escrito las escenas de tu propia derrota. Eres un rehén de tus propios hábitos, y los barrotes de tu celda están hechos de las excusas que te repites cada mañana para no enfrentar la realidad. El asedio mental es constante. La dopamina barata de las redes sociales ha atrofiado tu capacidad de concentración. Ya no puedes mantener la atención en una meta a largo plazo porque tu cerebro está condicionado a la recompensa inmediata. Quieres el éxito, pero no quieres el proceso. Quieres la paz mental, pero no quieres el silencio necesario para encontrarla. Estás fragmentado. Una parte de ti quiere grandeza, pero la parte que domina, el villano, solo busca seguridad y alivio temporal. Y en esa división interna, en ese conflicto permanente entre lo que podrías ser y lo que te dejas ser, es donde nace el dolor que hoy te trajo hasta aquí. No es el mundo el que te está rompiendo, es tu falta de solidez interna lo que te hace crujir ante cualquier viento. Estás hueco por dentro porque has dejado de construir tu propio carácter para dedicarte a gestionar las expectativas de los demás. Has olvidado que un hombre sin un plan es simplemente un objeto que la vida mueve a su antojo. Y tú, hasta ahora, has preferido ser una pieza del tablero en lugar de ser el jugador. Hubo un tiempo, hace casi 2000 años, en que los hombres no medían su valor por la cantidad de información que consumían, sino por la calidad de las verdades que eran capaces de sostener bajo presión. Imagina a un hombre que gobernaba el mundo conocido, alguien con el poder absoluto de vida y muerte sobre millones, sentado en una tienda de campaña en los confines gélidos del imperio. Ese hombre no buscaba consuelo en el alcohol, ni en el lujo, ni en la distracción. Buscaba el silencio. Buscaba la claridad. En medio de la peste, de la guerra y de la traición, se repetía a sí mismo una verdad que hoy, en el caos digital de 2026, suena más necesaria que nunca. El mundo exterior puede asediar tus murallas, puede golpear tus puertas, pero no tiene la llave de tu ciudadela interna. Solo tú puedes abrir esa puerta. Solo tú puedes dejar que el enemigo entre. Este principio, que los antiguos llamaron el dominio de la voluntad, es la tecnología más avanzada que el ser humano ha poseído jamás. Sin embargo, la hemos cambiado por algoritmos que nos dicen qué sentir y pantallas que nos roban la atención. Los sabios del pasado entendían algo que la neurociencia moderna apenas está confirmando, que el cerebro no distingue entre una amenaza real y una creada por la imaginación. Cuando te preocupas por un futuro que no ha llegado, o te lamentas por un pasado que ya se fue, estás activando los mismos circuitos de alerta que si un depredador estuviera frente a ti. Estás segregando cortisol, inflamando tu cuerpo y nublando tu juicio. El villano en tu historia no es el destino, es tu incapacidad para separar lo que ocurre de la interpretación que haces de ello. Imagina que estás en medio del océano y tu barco naufraga. El villano no es el mar. El mar no te odia, el mar simplemente es. El villano es el hombre que, al ver las olas, se rinde y deja de nadar porque cree que el universo tiene algo personal contra él. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y esto es una ley absoluta. En este siglo, el asedio es constante. Te bombardean con razones para tener miedo, para sentirte insuficiente, para compararte con sombras digitales que no existen. Tu cerebro, diseñado para la supervivencia en la selva, entra en un estado de alerta permanente. Y en ese estado, tu capacidad de razonar, lo que nos hace verdaderamente humanos, se apaga. Dejas que el sistema límbico, esa parte primitiva y reactiva, tome el control. Ahí es donde nace el villano. El villano es la reacción automática.
Es el impulso de gritar cuando deberías callar, de rendirte cuando deberías persistir, de buscar alivio en el vicio cuando deberías buscar fortaleza en el deber. La verdadera madurez, la solidez que buscas, consiste en construir una ciudadela interna que sea invulnerable al ruido exterior. Los antiguos sabios no pedían que la vida fuera fácil, pedían tener el carácter necesario para enfrentar la dificultad con equilibrio. Entendían que la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino tener el autocontrol para hacer lo que uno debe, independientemente de cómo se sienta. Si hoy te sientes perdido, no es porque te falten oportunidades, es porque has dejado que tu ego dicte el guión. El ego es ese niño asustado que se disfraza de tirano para sentirse seguro. Es el que te dice que eres especial y que, por lo tanto, la vida te debe algo. Pero la vida no te debe nada. La vida es un campo de entrenamiento, y cada obstáculo es una pesa que está ahí para que desarrolles músculo emocional. La ciencia de hoy nos habla de la plasticidad del cerebro, de cómo podemos esculpir nuestras neuronas a través de la atención y el hábito. Lo que Santiago Ramón y Cajal intuyó, los estoicos lo practicaron durante siglos. Sabían que si cambias tu diálogo interno, cambias la estructura de tu realidad. No es magia, es entrenamiento. Cada vez que decides no reaccionar ante un insulto, cada vez que eliges la disciplina sobre la pereza, estás reconfigurando tu biología. Estás fortaleciendo la red ejecutiva central de tu mente y debilitando al sabotador interno. El villano prospera en la reactividad, pero muere en la presencia consciente. Imagina el poder de un hombre que ha decidido que nada externo tiene el poder de corromper su paz mental. Un hombre que mira a la incertidumbre a los ojos, en lugar de preguntar ¿por qué a mí?, pregunta ¿para qué? Ese cambio de una sola palabra es el puente entre la víctima y el arquitecto de su destino. El villano busca culpables en el pasado, el hombre de carácter busca lecciones en el presente. Has sido entrenado para ser un consumidor de sensaciones, pero estás llamado a ser un forjador de carácter. La sabiduría del anciano nos recuerda que la vida es corta y que la muerte es la única certeza. Memento mori. Recuerda que vas a morir. No para llenarte de miedo, sino para darte la urgencia de dejar de ser el villano que sabotea su propio tiempo y empezar a ser el hombre que respeta su existencia lo suficiente como para dominar su propia mente. En este momento de la historia, la verdadera rebeldía no es protestar contra el mundo, sino conquistar el caos que llevas dentro. La paz no es la ausencia de problemas, es la estabilidad en medio de ellos. Es el pajarito que alimenta a su cría en un nido construido en una grieta de la roca, mientras la tormenta ruge a su alrededor. Ese nido es tu mente. Esa roca es tu carácter. Y el pajarito es tu voluntad, que ha decidido que la tormenta no es su dueña. Si logras entender que tu libertad reside exclusivamente en el espacio que hay entre lo que te pasa y cómo decides responder, habrás encontrado la herramienta definitiva para desarmar al villano para siempre. Ha llegado el momento de dejar de observar el incendio y empezar a entender cómo funciona el fuego. Hasta ahora, te has visto a ti mismo como el villano, como ese traidor que sabotea cada avance, pero esa etiqueta es solo otra trampa de tu mente para mantenerte estático. El verdadero cambio no ocurre cuando te castigas, sino cuando te desidentificas. Tienes que entender que tú no eres tus pensamientos, no eres tus errores y, definitivamente, no eres ese personaje oscuro que has construido. Tienes pensamientos, experimentas fallos, pero el tú que observa, esa conciencia que está escuchando estas palabras ahora mismo, es algo mucho más vasto y sólido. Imagina que tu vida es una escultura atrapada dentro de un bloque de mármol tosco y fracturado. El villano es la parte del mármol que sobra, la que oculta la figura real. No tienes que añadir nada nuevo a tu ser, tienes que quitar lo que no eres. Tienes que empezar a usar el cincel de tu atención para desprenderte de las capas de miedo, de la necesidad de aprobación y de la pereza que se han adherido a tu carácter como costras. Santiago Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia, decía que cada hombre puede ser, si se lo propone,
escultor de su propio cerebro. Y esto no es una metáfora poética, es una ley biológica. Tu cerebro es plástico. Cada decisión que tomas, cada vez que eliges la claridad sobre el impulso, estás físicamente reconfigurando los circuitos de tu mente. Estás debilitando la red que alimenta al saboteador y fortaleciendo la red de tu red ejecutiva central, la zona donde reside tu verdadera soberanía. Para que este cambio de percepción sea real, debes destruir las 3 columnas que sostienen tu sensación de impotencia. La primera columna es la creencia de que tus problemas son permanentes. Nada en la naturaleza es eterno. Las estaciones cambian, las tormentas pasan y el océano se calma. Si crees que estarás atrapado en este estado para siempre, te has rendido antes de empezar. La segunda columna es la idea de que tu dolor es invasivo, que porque algo va mal en tu trabajo o en tu relación, toda tu existencia es un desperdicio. Esa es la mentira del villano para que dejes de ver los recursos que aún tienes. Y la tercera columna, la más peligrosa, es creer que el problema es personal, que hay algo defectuoso en tu esencia. No eres un ser defectuoso, eres un ser humano con un sistema nervioso que no ha sido entrenado para el caos de este siglo. El cambio empieza en tu cuerpo antes que en tu pensamiento. No puedes pensar de forma heroica si tu fisiología es la de un hombre derrotado. Si tus hombros están caídos, si tu respiración es corta y superficial, si tus ojos están pegados al suelo, estás enviando una señal química a tu cerebro de que el enemigo ha ganado. Estás inundando tus células de cortisol, la hormona del estrés, que nubla tu juicio y apaga tu creatividad. Prueba algo distinto. Endereza tu espalda. Abre el pecho. Respira desde el diafragma, sintiendo cómo el aire llena tu abdomen. Mantén la mirada en el horizonte. En solo 2 minutos de sostener una postura de poder, tu bioquímica cambia. Tu testosterona sube, tu cortisol baja y tu tolerancia al riesgo aumenta. En ese estado físico, la narrativa del villano empieza a desmoronarse porque ya no tiene un cuerpo que la sostenga. Tienes que empezar a tratarte como tratarías a tu mejor amigo. Si él cometiera un error, ¿lo golpearías hasta dejarlo inconsciente o lo ayudarías a levantarse y a corregir el rumbo? La mayoría de los hombres son tiranos con ellos mismos y esclavos de los demás. Es hora de invertir esa ecuación. Deja de castigarte y empieza a corregirte. El castigo genera resentimiento, y el resentimiento es el alimento del saboteador. La corrección, en cambio, nace del respeto propio. Nace de saber que eres capaz de algo mejor y de no aceptar menos de ti mismo. Visualiza a tu yo del futuro, ese hombre que ya ha pasado por este fuego y ha salido templado como el acero. Ese hombre no te mira con desprecio, te mira con gratitud. Te da las gracias porque hoy, en este momento de máxima oscuridad, decidiste dejar de ser el villano que huye y empezaste a ser el hombre que se mantiene firme. Él existe porque tú decidiste hoy que la incertidumbre no es una amenaza, sino el espacio donde se forja el carácter. La pasión y la vitalidad no están en la seguridad de lo conocido, sino en la valentía de caminar hacia lo que no controlas con la cabeza alta. Has vivido en un trance, dejando que la cultura y tus propios sesgos escriban tu historia. Despierta. Sal de la narrativa de la víctima. El mundo exterior puede quitarte tus posesiones, tu estatus o tu salud, pero no puede quitarte la capacidad de decidir qué significa eso para ti. Eres el dueño del significado. Eres el arquitecto del sentido. Cuando dejas de preguntar por qué me pasa esto y empiezas a preguntar para qué me sirve esto, el villano muere y nace el guerrero. No el guerrero que ataca a otros, sino el que se mantiene estable en medio de la tempestad, el que no cede, el que no hiere, el que simplemente es. Ese silencio interno, esa solidez que no depende de nada exterior, es el premio de esta batalla. Y está un pensamiento de distancia, siempre y cuando tengas el valor de soltar la vieja identidad que te mantenía pequeño.
Este no es un conjunto de sugerencias para que las consideres mientras tomas un café. Es un protocolo de supervivencia para el hombre que ha decidido dejar de ser el cómplice de su propia ruina. Si has llegado hasta aquí, es porque el dolor de seguir siendo quien eres ha superado finalmente el miedo a lo que podrías llegar a ser. Pero la claridad sin acción es solo otra forma de masturbación mental. El villano en ti espera que escuches esto, te sientas momentáneamente empoderado y luego vuelvas a la misma rutina de siempre. Para matarlo, necesitas un plan de batalla, y este se divide en 3 frentes de asalto directos, brutales y no negociables. El primer paso es la auditoría de la traición. Tienes que dejar de hablar de errores y empezar a hablar de crímenes contra ti mismo. Durante las próximas 24 horas, vas a llevar un registro implacable de cada vez que el villano toma el control. No busques grandes fallos dramáticos, busca las pequeñas rendiciones. Observa el momento exacto en el que decides posponer esa tarea difícil por 10 minutos más de distracción digital. Mira cómo el villano usa tu cansancio como una excusa para comer basura o para evitar el entrenamiento. Fíjate en el silencio cobarde cuando debiste poner un límite claro en tu trabajo o en tu casa. Este ejercicio no es para que te sientas culpable. La culpa es una emoción pasiva que el villano adora porque te mantiene estático. Es para que te vuelvas un experto en tu propio sabotaje. Tienes que conocer los gestos del traidor, sus susurros y las historias que te cuenta para convencerte de que hoy te mereces un descanso. La victoria empieza con el reconocimiento del patrón. Si no puedes ver el arma, no puedes desarmar al asesino. Esta auditoría debe ser radical. Mira tu cuenta bancaria y admite en qué vicios has quemado tu libertad. Mira tu cuerpo y admite cuántas veces has negociado tu salud por un poco de azúcar o pereza. Mira tu agenda y admite cuánto tiempo le has regalado a gente que no aporta nada a tu solidez. Ponle nombre al enemigo. Deja de decir me cuesta concentrarme y di estoy permitiendo que una pantalla mutile mi capacidad de pensar. La verdad cruda es el único suelo sobre el que se puede construir algo que no se caiga con el primer viento de 2026. El segundo paso es blindar la ciudadela. Los antiguos sabios sabían que si no controlas lo que entra en tu mente, no tienes ninguna posibilidad de controlar lo que sale de ella. Hoy, tu ciudadela está sitiada por un ruido incesante diseñado para mantenerte en un estado de alerta y comparación constante. El blindaje comienza con la ley del no absoluto a lo que te debilita. Vas a establecer fronteras de acero. Durante las primeras 2 horas de tu día, el mundo exterior no existe. No hay noticias, no hay correos, no hay redes sociales. Ese espacio es sagrado y es para forjar tu propia dirección. Si dejas que un algoritmo dicte tu primer pensamiento de la mañana, ya has entregado tu carácter al enemigo antes de poner un pie fuera de la cama. El blindaje también se aplica a tu entorno social. Tienes que aprender a ser el villano para los demás para dejar de ser el villano para ti mismo. Esto significa decir no a compromisos vacíos, no a conversaciones que solo buscan el chisme o la queja, y no a personas que demandan tu energía para alimentar su propio drama. Muchos hombres confunden ser buenos con ser alfombras. No es bondad, es cobardía disfrazada de cortesía. Un hombre de carácter es selectivo con su tiempo y su atención. Recuerda que cada vez que le dices sí a algo que no suma a tu solidez, le estás diciendo no a tu propia vida. Blindar la ciudadela significa también practicar el silencio voluntario. 5 minutos al día, siéntate solo, sin música, sin distracciones, sin hacer nada. Solo tú y el desorden de tu mente. Deja que el barro se asiente. Deja que el ruido baje. Al principio será insoportable, porque el villano odia el silencio. En el silencio es donde se escucha la voz de tu propia conciencia recordándote lo que has dejado de hacer. Pero solo cuando atraviesas ese silencio puedes empezar a escuchar la voz de tu voluntad. El tercer paso es la disciplina del acero. Tienes que entender que la motivación es una mentira para los que no tienen carácter.
La motivación depende de cómo te sientes, y tus sentimientos son tan volátiles como el clima en alta mar. La disciplina, en cambio, es la capacidad de hacer lo que decidiste que era correcto mucho después de que la emoción de haber tomado la decisión se haya pasado. Para forjar esta disciplina, vas a elegir un estándar que no vas a romper bajo ninguna circunstancia. No busques metas heroicas e inalcanzables que te den una excusa para rendirte en 3 días. Busca un hábito pequeño pero incómodo y cúmplelo con la precisión de un legionario. Si decidiste levantarte a 1 hora, te levantas en el segundo en que suena la alarma, sin negociar, sin pensar, sin escuchar la queja del cuerpo. Si decidiste entrenar, lo haces aunque llueva, aunque estés cansado, aunque sientas que no sirve de nada. Lo que estás entrenando no es tu músculo o tu cuenta bancaria. Estás entrenando tu sistema nervioso para que obedezca a tu razón y no a tus impulsos. La disciplina es el músculo del autocontrol. Cada vez que cumples con tu palabra ante ti mismo, estás enviando una señal bioquímica de certeza a tu cerebro. Tu sistema de recompensa empieza a cambiar. Dejas de buscar la dopamina barata de la distracción y empiezas a disfrutar de la serotonina sólida del deber cumplido. La solidez no se construye con grandes actos, sino con la repetición implacable de pequeñas victorias sobre el sabotaje. Un hombre que puede controlarse a sí mismo en lo pequeño es un hombre al que el mundo no puede doblegar en lo grande. Este plan de batalla no tiene fecha de finalización. Es el nuevo sistema operativo de tu vida. No esperes resultados mágicos mañana por la mañana. La naturaleza no da saltos, las montañas no se forman en un día, se forjan a través de milenios de presión y resistencia. Tu carácter es igual. Cada vez que eliges la claridad sobre el impulso, estás poniendo un ladrillo en tu muralla. Cada vez que dices la verdad en lugar de la mentira conveniente, estás templando tu acero. El villano no desaparecerá del todo, seguirá viviendo en los rincones oscuros de tu mente, esperando a que bajes la guardia. Pero ahora ya no eres su víctima ciega. Ahora eres el guardián de tu propia historia. Eres el hombre que ha decidido que su voluntad es más fuerte que sus miedos y que su honor personal vale más que la comodidad del rebaño. La guerra ha comenzado, y esta vez, el traidor no tiene a dónde huir. Detente un segundo y escucha. Ese latido que sientes en el pecho no es una constante garantizada. Es un reloj de arena que no se detiene y que nadie puede girar. Cada segundo que pasas permitiendo que el sabotador interno dicte tu destino es un trozo de vida que lanzas al fuego y que se convierte en ceniza irrepetible. La muerte no es algo que vendrá al final del camino. La muerte está ocurriendo ahora mismo, en cada minuto que dejas morir en manos de la indecisión, de la pereza o del miedo al juicio ajeno. No tienes décadas para pensarlo. No tienes una reserva infinita de mañanas para esperar a que las condiciones sean perfectas. El villano de tu historia cuenta con tu arrogancia de creer que eres eterno. Te susurra que mañana empezarás, que el próximo mes serás más fuerte, que el año que viene por fin tomarás el control. Esa es su última y más letal mentira. La realidad es que el suelo bajo tus pies se está estrechando. Algún día, y puede que sea mucho antes de lo que tu ego te permite imaginar, estarás frente al final. Y en ese momento, no te dolerá lo que hiciste. Te quemará el alma el hombre que pudiste ser y que tú mismo decidiste asesinar por un poco de comodidad barata. Mira tus manos. Tienen el poder de construir o de destruir lo que queda de tu existencia. Tienes el permiso de la vida para ser el arquitecto, pero el tiempo no te va a esperar. Sal de aquí y mata al traidor hoy mismo, porque el reloj no se detiene. La tumba no negocia y tu verdadera historia aún no ha sido escrita. Demuestra de qué metal estás forjado en los comentarios o guarda silencio, pero no vuelvas a ser el espectador cobarde de tu propia caída. Recuerda que vas a morir, y que ese es precisamente tu mayor superpoder para empezar a vivir con una solidez que nada en este mundo pueda quebrar. Que tu última visión no sea la de un villano arrepentido, sino la de un hombre que, finalmente,
aprendió a gobernarse a sí mismo.